Estamos con un histórico locutor, ¿no? De Radio Inca, Radio Unión, Radio Agricultura Radio, Juancito Montalvo. Hace poco estuve conversando con Darío Holanda y dice que tú lo llevaste a la radio, tú lo presentaste a los artistas. Un saludo para Full Ritmo, maestro Juan Montalvo. Juliancito Peña, nos conocemos hace mucho tiempo. ¿Cuántos años? No digas tantos años. Tantos años, hemos pasado buenas historias juntitos, Julita. Julia, sobre todo también agradecerte por esta entrevista y saluda a todos los muchachos que están trabajando contigo. Te vemos a través del internet, ahora con la revista, yo sé que lo vas a hacer mucho más y sobre todo también felicitarte por ese trabajo que estás realizando nuevamente a través del periodismo escrito. Y yo creo que lo vas a hacer bonito. Juancito Montalvo, yo te conocí cuando hacías locución en Radio Agricultura, ¿no? ¿Existe ahora Radio Agricultura ya no? Agricultura ya no, ya. Bueno. Pero tú como más de 30 años y daba la pauta en el folclore, ¿no? Claro que sí, hemos estado trabajando sobre todo con todo lo que es el folclore, con lo que ahora sobre todo está pegando bastante el arpa. Y nosotros estamos muy contentos de poder seguir trabajando con todos los artistas que están trabajando con nosotros. ¿Estuviste también? La promotora Danza. Con la promotora Danza actualmente, pero claro, también con la promotora del señor Provisar Historia. Tú animabas, hacías locución con Provisar. Cuéntame un poquito la historia de Provisar, maestro. Coordinábamos las fiestas, animábamos, pegamos afiches, perifoleamos, hacíamos de todo. No solamente aquí en Lima, sino también en todo el Perú, ¿no? Ibas a otros departamentos con Provisar. Huánuco, Cusco, interesante, Tacna, ¿no? Arequipa, hemos viajado bastante con don Samuelito. Yo recuerdo que lo entrevisté a Samuel y me dijo que Alice Delgado empezó, pues, ¿no? También, ¿no? Claro. Sacó un disco con Provisar, ¿no? Claro, le hicimos su retorno después de mucho tiempo en Lima y fue bonito, sensacional. Cuéntame, ¿en qué local fue el retorno de Alice Delgado? Bueno, don Samuel inauguró un local propio que era el Prodinorte. Prodinorte, a la altura de Fiori. Claro, un localazo, ¿no? Ahí le hicimos su bienvenida, le hicimos su cumpleaños, luego su aniversario, fue bonito. ¿No? Y en esa época Provisar estaba por Guayayó, ¿cómo? En Plaza de Hacho. Claro, Plaza de Hacho. Ahí, Girón Guayayó 120, era nuestra esquina de los días lunes. Los lunes cobraban todos las caravanas. Cobrábamos en cantina. Un promedio de ¿cuántos artistas iban a cobrar, Juancito? Uy, éramos un manchón a más de 60. Ahí estaba, Sonia Morales, Dina Pauca vienen después, ¿no? No, ya. Ya estaba, Dina Pauca, Sonia Morales, Sósimo Sacramento. Dani Mendoza, Javier Dolores, Alicia Guardia. Toda la promoción de Provisar, ¿no? Toda la época de Provisar. Dori Ferrer, ¿no? Dori Ferrer, Solitario de Tana, Stalin Manrique, que también se iniciaba por ahí. Chibolito, ¿cuántos años tenía Stalin Manrique? Creo que 7 años, 8 años. 7 años, ¿no? Así, a esa edad empezó Stalin. Claro, le dimos la oportunidad en el Guayabamba y pegó con sus canciones. Pegó, Papá, ¿no? Mamá, Conflicto, ¿no? Cuéntame una anécdota que te haya conocido. ¿Nunca te ha pasado nada malo, un accidente, algo? Porque siempre nosotros... Gracias a Dios nada. Gracias a Dios nada, ¿no? Solamente me dejaban abandonado a veces. ¿Cómo? Ahí cuéntame. Bueno, nos íbamos de viaje por decía Huánuco, Tingo María y me dejaban abandonado. Me buscaba y no me encontraba. Te ibas con una chica ahí, ¿ves, maestro? No te picaron. Con los amigos te das atrás. Chicas, con los amigos, hermano. ¿Y qué finadito recuerdas? Porque ahí había mucha gente, han muerto ya. Paco Pajuelo, ese es en la cumbia, tú lo conoces a Paco, ¿no? Armando Paz, Osvaldo Sotelo, Perico García. Bueno, se nos han adelantado nada más porque ellos solamente nos llevan delantera. Pero tenemos gratos recuerdos de ellos, Ahorita estás en Radio Unión, ¿de qué hora a qué horas? Estamos en la mañana de 8:30, 9 de la mañana con la promotora Danza. Solamente con la promotora. Y también apoyando a Rosita Espinal. A Rosita Espinal. Y hace grabaciones también. Sí, grabaciones. En diferentes salas. Animación, bueno, siempre estamos ahí de la mano. Ya. El folclore y la cumbia. ¿Y tú nunca has hecho tu aniversario, Juancito? Porque hay otros locutores. ¿Se han hecho? Sí, hemos hecho varios aniversarios. ¿Cuántos gana, pero se goza. ¿Cuántos hijos, Juancito? Disculpa. Oye, pena, ya, empezar la vez. Ya, no, ya, Juancito. Dame pregunta. Ya, pero ¿soltero o casado, Juancito? ¿O 2 veces casado, o 3 veces casado? Uy, por ahora solista. Estás soltero, ¿no? La que era mi señora ya también se fue. Me han sentido pésimo, maestro. Claro, un añito, pero tenemos bonitos recuerdos. Estoy con mi hija Melinda, con mis hijos. ¿No es artista tu señora? No. Ya. Ahí estamos. Ya. ¿Y de dónde es Juancito Montalvo? Porque es un clan, son varios hermanos, ¿no? Ahí cuenta está Mario, que tiene su sala acá. Oscar, el popular Chapa. ¿No? Lolita, Esther. ¿Y tú eres el mayor? Somos 8 hermanos. 8 hermanos. ¿De dónde son? De Ancash. Ancash. Todos mis hermanos son de Lima, yo soy el único de allá. ¿Cómo así? Ahí cuéntame. Bueno, todos ya han nacido aquí en Lima, pues, ¿no? Tú fuiste el primero, el primero del plan. ¿Tu papi está vivo? Mi hermana Lola. Somos de allá y el resto son de acá de Lima. ¿Y nunca te animaste, Juancito, a ser promotor, manager de un artista? No me arriesgo tanto. No te arriesgas, pero ¿tuviste experiencia como manager? No, como director musical sí. Teníamos grupo musical, los Super Maravillosos, Grupo América 2000. Ya. Es una bonita época, pero también es bastante responsabilidad, sacrificado muchas veces, ¿no? A veces te caes o a veces te va bien, los viajes son constantes, a veces no se duerme, ¿no? A veces la preocupación, ya, bueno, lo dejé por ahí.
Mi afición es más la radio, la radio, actuación, la animación. Tú que tienes muchos años en el folclore, en el ambiente artístico, ¿qué le aconsejarías a los nuevos valores, tanto en la radio y los nuevos valores como artista, ¿no? Bueno, sobre todo perseverancia, ¿no? La constancia es la base de todo, ¿no? Porque muchos se desaniman y claro, tiran la toalla. Seguir para adelante, ¿no? No desanimarse, seguir para adelante, hay que seguir insistiendo porque, como dice, en cualquier momento te puede tocar, ¿no? Y grabar temas, copiar o temas inéditos, ser original. Claro, siempre es bueno marcar un estilo. Marcar un estilo, esa es la palabra. Marcar un estilo. Bueno, tantos artistas que han copiado de otros artistas, pero les ha ido bien, ¿no? Claro. También de repente algún tema nuevo que por ahí sale, de repente es tu suerte, ¿no? Te puede tocar también tu suerte, ¿no? Te puedes ir para arriba con un tema propio, ¿no? Esa es la suerte de cada uno, ¿no? Eso es lo que te digo. Ya ves, Juancito, ni una pregunta incómoda. ¿Tú estás... No, ya. Te hago perito, despídete para Full Ritmo. Yo soy fiel. No, nada que ver. Despídete para Full Ritmo, maestro. Bueno, gracias, Juliancito Peña, por esta entrevista. No, tú eres toda una institución y desde acá un homenaje acá a Juancito Montalvo. He visto varias entrevistas tuyas con Ike Santo, me gusta. Claro, son historias, tu maestro. A Chapulín, a Jaime Moreira, bueno, lo estás haciendo bien, sobre todo están gustando bastante tus entrevistas a través del YouTube, lo vemos bastante, ¿eh? Y ahora con la revista, yo sé que vas a seguir dándole para adelante. Gracias, maestro, y suerte. Juliancito. Gracias.